Bienvenidos a un nuevo programa de MC Radio. En nombre de todo el equipo de producción y del equipo técnico, el saludo de Michel Casas. ¿Cómo estamos? En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre la productividad en el trabajo. Para ello estará con nosotros José Ignacio Azcue de Depro Consultores. José Ignacio es un hombre con gran experiencia en el mundo empresarial gracias a los puestos directivos que ha ocupado a lo largo de su dilatada carrera como profesional. Director de Productividad, Efectividad y GTD en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Desarrolla cursos, seminarios en 4 universidades, centros de investigación y desarrollo, escuelas de negocios, corporaciones empresariales, grandes, medianas y pequeñas empresas, asociaciones empresariales, organismos públicos y asociaciones profesionales. En esta entrevista con José Ignacio Azcue, que podremos escuchar y ver también a través del canal de YouTube de MC Radio, nos hablará de cómo controlar mejor el día a día en el trabajo y técnicas para mejorar la efectividad y productividad. Diversos estudios realizados sobre cómo gestionan su trabajo los directivos y profesionales señalan que la productividad y la efectividad de su trabajo puntúa sensiblemente por debajo de sus homólogos europeos o norteamericanos. Se trabaja durante más horas, pero con ello no se consigue traducirlo en un incremento de la productividad. Y de todo eso nos hablará José Ignacio, de la productividad que entendemos por productividad en el siglo XXI, de los hábitos en el trabajo, de la mente y el estrés, de las interrupciones, de las urgencias e imprevistos, de la procrastinación, del email, cómo gestionarlo con efectividad, de la tecnología, enemiga o aliada, y de muchas cosas más que podremos escucharle. Sin más, nos vamos ya con José Ignacio Azcue de Depro Consultores en MC Radio, la productividad. José Ignacio Azcue, bienvenido, gracias por estar en MC Radio. No sé, es un placer. Queríamos hablar hoy sobre la productividad, que es una palabra y un término que está muy de moda últimamente. ¿Qué es la productividad? Bueno, la productividad la podríamos entender como una facultad, unas técnicas, sí, para elegir la tarea adecuada que debo de hacer en cada momento y que tengan relación ¿con qué? Pues con mis intereses, con mis objetivos, con mis proyectos, y teniendo en cuenta siempre cuál es la mejor que puedo hacer en cada momento. ¿Qué diferencia hay con los conceptos tradicionales de productividad? Porque sí, creo que también hay muchos términos trasnochados ya en lo que era la antigua productividad, sí, a lo que es hoy en día, ¿verdad? Sí. Si te das cuenta, yo para nada he utilizado la idea de hacer más. Sí. Que es lo que se entendía tradicionalmente como productividad. Es decir, bueno, vamos a ver cómo conseguimos hacer hoy el mayor número de trabajos. No, eso ha quedado obsoleto. Claro. En día ya no se trata de hacer más, sino de lo que se trata es de elegir bien y hacer con calidad, de forma de que tú estés focalizado en las cosas que debas de hacer, sí, y las vayas sacando adelante. La idea de hacer más son ideas que están muy arraigadas con la gestión del tiempo, que por otro lado, y creo que saldrá más adelante en la entrevista porque siempre sale la famosa gestión del tiempo, obviamente, son técnicas del siglo pasado. Claro. Parece que estamos hablando de la época de los dinosaurios, pero si hablamos del trabajo del conocimiento, efectivamente nos estamos refiriendo a ya un montón de años atrás, claro, y el trabajo del conocimiento ha cambiado. No es lo mismo el trabajo de hace 20 años, de hace 15 años, de hace 10 años, al trabajo de hoy en día, donde la inmediatez en todos los aspectos es una característica fundamental en el día a día. Entonces, la productividad no se trata de hacer más, sino se trata de hacer lo que se debe y con calidad. Y yo suelo decir que para ser productivos tenemos que tener 2 ideas muy claras. Primero, es fundamental elegir bien la tarea que voy a hacer, y segundo, hacerla bien. Si conseguimos asimilar esas ideas y ponerlas en prácticas, nuestra productividad se disparará. Por cierto, nosotros ya no hablamos de productividad, hablamos de efectividad, para diferenciarlo un poco de los que todavía siguen pensando en productividad como la idea de hacer más en vez de hacer mejor.
Sí, lo que decíamos, antiguamente se pensaba que productividad era trabajar mucho, trabajar más horas, y hoy en día podemos decir que es rendimiento. ¿Cómo podemos hacer para aumentar ese rendimiento y esa efectividad en el trabajo? Pues deberíamos de hacer 5 cosas, o deberíamos de tener muy claro 5 pasos que tendríamos que dar. El primero es vaciar nuestra cabeza. Sí. Nuestra cabeza no está diseñada para el uso que la damos hoy en día. Sí. Nuestra cabeza es la evolución de un montón de millones de años en el cual las especies han ido evolucionando y nosotros hemos ido evolucionando también. Obviamente. Entonces, si tú piensas en tu padre o en tu abuelo, no tenían la cabeza para estar pensando en tengo que hacer este informe de que no se me olvide los 10 correos que tengo pendientes. No. Ellos utilizaban la cabeza para pensar, para la creatividad, para buscar soluciones, y nosotros lo utilizamos para otra cosa. Claro. Entonces es fundamental vaciar esa parte de nuestra cabeza de compromisos incompletos. Date cuenta que cada vez que estamos diciendo sí a alguna cosa que nos llega, y decimos sí prácticamente a casi todo, son compromisos incompletos por los cuales tenemos que hacer algo para que se puedan dar por finalizados, y todo eso nos está haciendo un rum, nos está distrayendo, nos estamos acordando de las cosas cuando no podemos hacer nada por ello, etcétera, etcétera. Entonces, aparte es una de las mayores fuentes de estrés que tenemos hoy en día. Lo que tenemos que hacer es sacar todas esas cosas de nuestra cabeza para que podamos utilizarla creativamente. Correcto. Lo segundo que tenemos que hacer es pensar sobre nuestro trabajo. La gente lo que hace es pensar en su trabajo. Tengo este informe que terminar, tengo 10 correos, como he dicho antes, mi jefe me ha pedido esto, tengo esta reclamación del cliente, estoy pensando en mi trabajo. No, tengo que pensar sobre, es decir, ¿qué tengo que hacer para completar este informe? ¿Qué me están pidiendo por este correo electrónico? ¿Qué pasos tengo que dar para terminarlo? Sí. Y eso es un concepto completamente diferente y es un trabajo nuevo. Claro. Es un trabajo nuevo que muy poca gente sabe que tiene que hacer y muy poca gente lo hace a su debido tiempo. Y la consecuencia es que andan saltando de urgencia en urgencia, de imprevisto en imprevisto, de tarea en tarea sin terminar ninguna. ¿Cuáles son los factores o elementos que tú crees que más distorsionan nuestro trabajo, nuestra productividad, nuestro rendimiento, al fin y al cabo? Bueno, para mí hay 3 elementos que son lo que destruye la productividad de cualquier trabajador del conocimiento. Primero es el correo electrónico. Segundo son las interrupciones. Y tercero son las reuniones improductivas. Esos 3 factores los debemos controlar de una manera muy especial. Pero no he terminado de decirte los 5 elementos que faltaban. Por un lado, vaciar la cabeza; por otro, pensar sobre nuestro trabajo; por otro, la gestión correcta de las interrupciones. Hay que lograr en algún momento la concentración necesaria para poder trabajar, porque todo trabajador de conocimiento necesita en algún momento concentrarse para terminar sus trabajos. Y esos son los elementos que debemos de tratar de controlar. Si conseguimos dominar esos elementos, elegir bien y hacer bien la tarea, nuestra productividad se va a disparar. De alguna manera lo que estás diciendo es que hay que tener unos hábitos de trabajo, ¿verdad? Sí, esa es la mala noticia que tiene la productividad, que se basa en hábitos. No somos conscientes, pero los hábitos... ¿Son tan importantes los hábitos para mejorar el rendimiento o la productividad? A que adivino lo que haces tú todos los días. Venga, vamos a intentarlo. Tú cuando te levantas de la cama, lo primero que haces es vas al baño, no me voy a meter en mayores detalles, desayunas, te limpias los dientes, te duchas, te vistes, sales de casa, compras el periódico, coges el coche y te vas a trabajar a tu oficina. Todos los días lo haces igual. No hay ningún día que te levantes de la cama y digas, ¿ahora qué tengo que hacer? Desayunar, limpiarme los dientes y ducharme. No, vas. Ese es un hábito ya. Son hábitos que tienes adquiridos. Claro. En el trabajo tenemos un montón de hábitos. ¿Qué hace el 99% de las personas nada más llegar a su puesto de trabajo? Encender el correo electrónico. Es un hábito.
Estoy seguro además de que es un hábito general. Y es un hábito que encima lo que nos hace es meternos en el fango desde el minuto cero. Claro. Entonces ya nos impide hacer una serie de cosas. La persona está dominada por los hábitos. Dicen que si no fuera por los hábitos, nuestro cerebro no podría procesar toda la cantidad de decisiones que tiene que ir tomando a lo largo del día y colapsaría. Entonces, como hay hábitos buenos, hay hábitos que nos boicotean la productividad. La mala gestión del correo electrónico, el decir que sí a todo. Nos viene un compañero y decimos que sí. Son hábitos que tenemos adquiridos. Y son hábitos que tenemos adquiridos a través de creencias que tenemos y los hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Claro. Una persona cuando empieza a trabajar, en su primer trabajo, nadie le ha explicado cómo tiene que trabajar. ¿Cómo va a empezar a hacer las cosas? Pues va a empezar a hacer viendo lo que hacen los demás y va a ir adquiriendo los hábitos que tienen los demás. Posiblemente, sí. Y claro, lo que va a ir adquiriendo en general son muchos malos hábitos, porque estamos rodeados en el trabajo hoy en día por malos hábitos. El trabajo y en la vida en general. Y en la vida general, sí. En la vida general. El conducir, o sea, hay hábitos que son muy sencillos. El limpiarnos los dientes. El limpiarnos los dientes, todos los días empezamos a limpiarnos por el mismo sitio y de la misma forma. El afeitarnos, todos los días empezamos por el mismo sitio. Sí. Las mujeres cuando se meten en la cama, las que se quitan los pendientes, se quitan siempre el mismo. El primero, en el orden son hábitos. Concreto, sí. Hay hábitos que son muy sencillos, como estos. Hay hábitos más complejos, como el vestirnos. Si nos fijamos, incluso el vestirnos siempre lo hacemos de la misma forma. Sí. Y hay hábitos que son complejos. El conducir. El conducir es un hábito. Claro. Tú acuérdate cuando estabas en la autoescuela, para pasar de segundo a tercera, tenías que andar pensando qué pedal tenías que pisar, qué movimiento tenías que hacer. Y ahora ya lo haces automáticamente. Primero, si tenías que dar el intermitente, qué palanca. Ahora cuando has adquirido los hábitos, tú vas conduciendo, vas hablando, cambias de emisora de radio, cambias de CD, e incluso enciendes un cigarrillo, haces un montón de cosas y no te das cuenta de que estás conduciendo. ¿Por qué? Porque tienes hábitos adquiridos. Claro. Pues en el trabajo nos ocurre lo mismo. Y tenemos que adquirir una serie de hábitos si queremos mejorar nuestra productividad. Te comentaba antes el de vaciar la cabeza. Tenemos que tener y adquirir hábitos para hacernos listas de las cosas que nos van entrando. ¿Para qué? Para que no nos molesten la cabeza. Tenemos que adquirir hábitos en cuanto a la forma en que gestionamos los correos electrónicos. Tenemos que tener hábitos en cuanto a la forma que decimos que no a las cosas que nos están entrando, o sea, apartarlas momentáneamente. Tenemos que tener hábitos para ser capaces de cuando empezamos un trabajo lo terminemos. No pensemos un trabajo como una cosa muy larga, sino que en productividad hablamos de trabajos cortos, de trabajos de media hora, máximo una hora. Sí. Entonces, tenemos que tener los hábitos de saber que si empiezo un trabajo lo de finalizar, salvo cosas muy especiales. Bueno, pero quiere decir eso, que aunque los hábitos son muy importantes y fundamentales para la vida, para el trabajo, se pueden modificar. Se pueden modificar. Correctos, se pueden modificar. Se pueden modificar. Yo he modificado hábitos que tenía en mi vida y los he modificado siendo consciente de que los tenía. Si no eres consciente de que tienes un hábito, es muy difícil modificarlo. Claro. Y una vez que sabes que tienes el hábito, el hábito tiene tres elementos. La señal, hay una señal que te activa algo en el cerebro y te lleva a hacer una acción. La señal, la acción. Y después viene la recompensa. Hay una especie de recompensa que puede ser simplemente unas endorfinas que se agrega a tu cerebro que te dan un bienestar. Sí. En el correo electrónico, ¿por qué lo tratamos como un hábito? Tú llegas a tu mesa de trabajo, enciendes el correo electrónico, ¿qué señal hay? ¿Qué acción? ¿Qué satisfacción? La señal sería el sentarte en tu puesto de trabajo. Si probablemente fueras a otra mesa, no tendrías la necesidad de abrir el correo electrónico porque estarías en otra circunstancia. En otro ambiente, ¿no? En otra zona de confort. La acción sería abrir el correo electrónico y la recompensa es satisfacer nuestra curiosidad. Porque cada vez que nos llega un correo electrónico lo que sentimos es curiosidad por saber lo que viene ahí.
No nos importa, sabemos que puede ser una tontería, pero la curiosidad nos puede. Y cuando abrimos eso, sentimos satisfecha esa necesidad. Cambiando la acción o cambiando incluso la señal, se podría cambiar el hábito. Entonces yo le suelo aconsejar un método, el método Sinfeld, que consiste en tener una hoja con unos hábitos que quieres modificar y les vas haciendo unas cruces según los días que vas cumpliendo esos hábitos. Dicen que entre 20 y 30 días consigues modificar, eliminar o adquirir un hábito. Y bueno, pues es un método que funciona. Lo único que tienes que estar un poco alerta, un poco atento a que efectivamente todos los días te des cuenta que, oye, claro, es que necesitas saber realmente qué hábito es el que es incorrecto. Es como el dejar de fumar. Claro. El dejar de fumar no es que sea un vicio, no es que tengamos adicción a la nicotina. La adicción a la nicotina dura muy poco. Sí. Dicen que dura un día, 2 días, punto. Es el hábito. Es el hábito. El tomar el café y tomarte fumarte el cigarrillo. Si en vez de tomarte un café igual te comes una manzana, no tienes necesidad. Has cambiado algo dentro de ese núcleo. Bueno, ¿por qué es tan habitual hoy en día? Yo creo que lo escuchamos en todos los sectores, ¿no? Todo el mundo está estresado, todo el mundo se queja de que no llega hasta el final. ¿Por qué? Bueno, el estrés es un mecanismo de defensa que viene como consecuencia de la evolución del hombre. Tú suponte un antepasado común que seguramente tendríamos, que corretearía por aquí, por el Pagasarrio, por esos montes, detrás de los mamús, de los tigres de dientes de sable. ¿Qué le ocurría a ese hombre cuando oía un ruido? Se ponía en estado de alerta, actuaba el estrés y le daba 3 opciones, una de 2: o quedaba paralizado, o salía corriendo, o atacaba. Esos 3 caminos nos han permitido llegar hasta donde estamos hoy, y seguimos teniendo ese déficit o esa forma de racionar. ¿Qué ocurre? Aunque parezca mentira y aunque parezca un trabalenguas, lo que realmente nos causa estrés es no saber lo que no estamos haciendo. O sea, cuando nos ponemos a trabajar, hay cantidad de cosas que sabemos que no estamos haciéndolas, pero no sabemos cuáles. ¿Por qué? Porque se nos han olvidado. Y esa es una de las mayores fuentes de estrés. Nuestra cabeza, como te decía antes, está diseñada para la creatividad, no para retener cosas. Tenemos como 2 tipos de memoria. Tenemos una memoria a largo plazo, que es donde se guardan nuestras vivencias, nuestro aprendizaje, la experiencia, etcétera, que bueno, ahí está estudiada y no se sabe la capacidad que tiene. Pero hay otra que es más a corto plazo, que se aloja en otro sitio de nuestro cerebro y que sí está estudiada y tiene de promedio entre 7 y 10 ítems de capacidad. Depende de la persona, habrá algunos que tengan 12, pero no más. Entonces tú eres capaz de recordar 7, 8, 9, 10 cosas, pero si te entra la 11ª, tienes que dejar sitio con una la vas a olvidar. No es que se te vaya, no te va a desaparecer de tu cabeza, pero la vas a olvidar. Entonces, como sabemos que se nos olvidan las cosas, eso nos estresa. Y en el trabajo, esa sensación de ¿qué tenía que hacer? ¿Qué era lo que me habían pedido? Eso es lo que nos causa estrés. Y nos causa estrés porque sabemos que tarde o temprano nos va a estallar eso, nos va a venir como una sorpresa, nos va a venir encima con mayor carga emocional, y eso es una de las mayores fuentes de estrés que tenemos. Y es la más fácil de combatir. Basta con tener el hábito de vaciar la cabeza, el que te he dicho al principio, de recopilar todas las cosas en una lista. Ya veremos después lo que hacemos con la lista, pero es quitárnosla de nuestra cabeza. Cuando nuestra cabeza está libre de preocupaciones, está libre del estrés, está libre de tratar de recordar las cosas para que no se nos olviden, es cuando nuestra creatividad se dispara. Y podemos trabajar de manera relajada, sin estrés y dando rienda suelta a nuestra cabeza. Antes hemos hablado muy por encima de la gestión del tiempo que hemos tocado. ¿Por qué es tan importante la gestión de las tareas? Porque precisamente el tiempo no se puede gestionar.
Todo el mundo habla de gestionar el tiempo. Debemos de gestionar el tiempo. Es que debemos de... No, vamos a ver, el tiempo es un concepto que los que lo estudian tampoco se ponen de acuerdo. Claro. No me voy a meter en física, aunque es una de mis aficiones, pero bueno, el tiempo es un concepto relativo. Incluso dice que varía según la masa, las gravedades que tenga por donde pasa. Pero si lo miramos a nivel humano, a nivel nuestro, a nivel de cómo funciona una persona, tenemos una cosa muy clara, que es que tenemos todos los días 24 horas que son constantes y todos los días pasan a la misma velocidad. Una cosa es la sensación que nos da a nosotros de uy, pues se me ha pasado la hora volando, uy, joder, lo que cuesta que pase el tiempo cuando no estás haciendo cosas que te gustan. Bien, una cosa es nuestra sensación, sí. Pero siempre tenemos 24 horas. Y es más, por mucho que gestionemos bien o que digamos, no, joder, es que hoy estoy haciendo las cosas muy bien, no tengo más horas para trabajar. Yeah. El tiempo nos sirve para medir. ¿Qué tengo yo? 8 horas para trabajar. Y en esas 8 horas yo haré cosas. Por mucho que lo gestione bien, no voy a tener 9, ni voy a tener 4, ni voy a tener 5, voy a tener las 8 horas. Sí, sí. Y eso es inamovible. Lo que sí puedo hacer es decidir qué voy a hacer en esas horas. Mira, hoy voy a hacer un presupuesto y después voy a hacer este informe y hoy no voy a mirar el correo electrónico y después me voy a reunir con tal persona. Eso sí que lo puedo decidir. Entonces, por eso debemos de gestionar las tareas y no el tiempo, y no el dices, tiempo, porque el tiempo es el que hay y nos sirve para medir. Y yo más que, bueno, solemos decir gestionar las tareas, pero yo lo que suelo decir es gestionar nuestra atención. Sí. Es decir, yo lo que puedo gestionar es a qué voy a dedicar mi atención. Pues bueno, como en casa, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a leer un libro? ¿Voy a ver una película? ¿Voy a hacer una tabla de deporte? ¿Voy a hacer algo de meditación? Yo estoy gestionando mi atención. Claro. Y en función de lo que haga, tendré unos resultados otros. Claro. Es indiferente del tiempo. Ya. O sea, que si yo dedicara más tiempo a esas tareas prioritarias importantes que tengo, gestionaría mucho mejor mis tareas y la productividad aumentaría. Aumentaría. Uno de los problemas... hay que saber buscar efectivamente cuáles son esas tareas prioritarias, equilibrarlas, ¿no? Exactamente. Yo suelo decir en mis seminarios, cuando hablo de este concepto, suelo preguntar a las personas, bueno, a lo largo del día, ¿cuánto tiempo le dedicáis a tareas que realmente hagan avanzar vuestros proyectos? Y la gente se queda con una cara como diciendo, joder, pues me has pillado. Claro. Y es más, les suelo mandar a hacer un ejercicio para que lo hagan durante una semana, para que de alguna manera puedan cuantificar cuánto tiempo le dedican a tareas que tengan relación con sus proyectos. Y cuando lo ven, la gente queda alucinada del poco tiempo que le dedican. ¿Por qué? Porque aunque pensamos que somos grandes profesionales, grandes directivos, personas muy productivas, tenemos una manera de elegir las tareas muy poco efectiva. Relacionamos de una manera muy emotiva. Sí. Elegimos mucho antes, hacemos mucho antes una cosa que nos gusta a lo que no nos gusta, lo que es fácil a lo difícil, lo que se haga rápido a lo que nos cueste, lo que nos manden a lo que tengamos que decidir, etcétera, etcétera. Y nos pasamos el día muchas veces haciendo trivialidades que no nos hacen avanzar, pero bueno, como están ahí, como las tenemos que hacer, como no hemos pensado sobre nuestro trabajo, vamos reaccionando a todo lo que nos va entrando sin preocuparnos por lo que realmente deberíamos hacer. De aquí viene lo que decíamos de gestionar las tareas y de seleccionar lo que es realmente importante para dedicarle el tiempo necesario. Exactamente. Nos hablas también de las interrupciones que son demoledoras, o sea, te hacen
hacen perder muchísima efectividad, ¿no? Mira, ¿cómo se puede tratar? Es decir, el correo electrónico, el WhatsApp, las llamadas, todas las cosas que nos distraen de la tarea principal que estamos haciendo en ese momento. ¿Cómo se puede buscar el camino para no tener que perder tanto? Mira, hubo una empresa... Que me parece muy importante. Sí, hubo una empresa que es puntera a nivel mundial en software, no quiero decir cuál es, pero me imagino que todo el mundo sabe cuál es. Hizo un estudio con sus empleados. Además es una de estas típicas empresas en las que en teoría todo el mundo le gustaría trabajar, porque bueno, tiene salas de no sé qué, salas de mindfulness para... Bien. Pues hizo un estudio. Con el permiso de los trabajadores les estuvo grabando durante varios días y llegó a una conclusión, y es que cada hora de promedio los trabajadores recibían 4 interrupciones. Bueno, yo tengo mis estadísticas. Yo antes de hacer un seminario les hago a los asistentes una entrevista previa para sacar una serie de datos, para conocer una serie de cosas, y entre otras está el tema de las interrupciones. Bien, esta empresa, como te decía, llegó a la conclusión de que reciben 4 interrupciones al día. Si trabajan 8 horas, 32 horas. A mí en España me dan que se reciben entre 56 y 60 interrupciones al día. Bueno, pues llegó a otra conclusión, y fue la siguiente. Cuando te interrumpen, hay un 40% de probabilidades de que la tarea que estabas haciendo ya no la hagas, sino que te pongas a hacer la interrupción que te ha llegado. Pero sacaron otra conclusión más demoledora. Cuanto más difícil sea la tarea que estabas haciendo, cuanto más te haga pensar, cuanto más tengas que entregarte en esa tarea, es más difícil volver a ella. ¿Y cuáles son las tareas que más difíciles son, que más te hacen pensar? Probablemente las más importantes para ti. Seguramente. Por tanto, las interrupciones son demoledoras. Hay otro estudio de UCLA, de la Universidad de Los Ángeles, que dice que el trabajador del conocimiento cambia de tarea cada 11 minutos. Imagínate, por esta causa, imagínate la cantidad de veces que nos interrumpen a lo largo del día. Yo he hecho un cálculo, y es un cálculo muy sencillo de hacer. Si tú estás trabajando durante 1 hora de trabajo, y en esa hora de trabajo recibes 6 llamadas de teléfono, y esas 6 llamadas duran 5 minutos cada una, para poner un ejemplo, 6 por 5, 30, ese trabajo te va a tardar 1 hora y media. Bueno, hay un principio en productividad, y es que te dice que si juntas tareas similares las haces en menos tiempo. Sí. Porque una tarea siempre te va a llevar el tiempo del que dispongas. O sea, si tú tienes para hacer una llamada de teléfono y solo tienes esa llamada, empiezas a hablar con él, preguntas por el tiempo, hablas de su familia, del partido de fútbol, ¿no? Más relajadamente. Si ves que tienes 6 llamadas para hacer, vas a ir o sea, juntar tareas similares. Bueno, esas 6 llamadas podríamos haberlas hecho en menos tiempo. No me voy a meter con eso. El problema real de las interrupciones es que te hacen perder una cosa que es muy importante, y es la concentración. Claro. Tú, cada vez que te han interrumpido, ya no puedes volver al sitio donde habías dejado la tarea. Tienes que retomarlo. Probablemente la tengas que retomar más atrás. Claro, y eso suponiendo de que lo que te he dicho antes, que no vuelvas a la tarea, que también hay esa posibilidad. Bueno, suponiendo que volvamos, eso también está estudiado, y dicen que de promedio retomar la concentración, sobre todo si es una tarea que te requiere un poquito de esfuerzo, te puede llevar de promedio unos 10 minutos. Es un estudio que hay por ahí. 6 por 10 minutos, 60. Yo no voy a decir 60, yo voy a decir solamente la mitad, que nos cuesta 5 minutos. Bueno, si multiplicamos 6 por 5 nos darían otra media hora. Un trabajo de 1 hora nos va a costar 2 horas en hacerla. A mí la que me preocupa es esta última media hora. Si acumulamos esta media hora, lo que nos lleva todos los días del año, al final del año nos da que hemos perdido 15 jornadas de 8 horas laborales.
15 jornadas. Que se dice pronto. Un mes tiene 19, 20, 21 jornadas laborales. Casi se podría decir casi un mes. Casi un mes, por una hora en la que hemos tenido 6 interrupciones. Bueno, eso en las empresas supone un dineral. Un dineral. Porque si solo fuera de una persona, pero les pasa a todo el mundo. Claro. Pero bueno, eso está asimilado en la empresa, eso lo paga el cliente, está dentro de los costes, no me voy a meter ahí. Se podrían mejorar márgenes, se podría mejorar competitividad, no me voy a meter ahí. Pero yo lo que me pregunto, ¿cuántas más cosas se podrían hacer en esos 15 días completos de trabajo? Solo por una hora. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer? ¿Qué coste de oportunidad, que es el verdaderamente importante, tenemos por las interrupciones? Entonces, que seamos conscientes que cada vez que nos entra un correo electrónico, oímos el PIN, dejamos lo que estamos haciendo y vamos al correo electrónico, es una interrupción. Cada vez que nos suena el teléfono y lo respondemos, es una interrupción. Y tú me dirás, oye, pero es que hay que atender el teléfono, porque digo, sí, hay que atenderlo, pero no en cualquier momento. Habrá momentos en que no tengamos que atender el correo electrónico, que no tengamos que atender el teléfono. Sí, que hay que centrarse en la labor importante. Que tengamos que decir a los compañeros, oye, dejadme por favor en paz, porque quiero terminar esta tarea. ¿Para qué? Pues para que no me interrumpan. ¿Para qué? Para que no me ocurra eso. ¿Para qué? Para que la pueda empezar a hacer y terminar. Que es lo que te decía al principio, elegir bien la tarea y hacerla bien. Es fundamental. Hay algo ahora muy habitual, José Ignacio, en todas las empresas y en todos los sectores, que son las urgencias. Sí. Todo es urgente, todo es de solucionarlo ya. ¿Cómo podemos gestionar esas urgencias? Bueno, que también son grandes interrupciones. Sí. Hay que valorar, me imagino, lo primero, si es que son urgencias. Si todo son urgencias, nada es urgente. Nada es urgente. Y si hay algo para ayer, lo siento, ayer ya ha pasado, o sea que ya no hay que hacer nada con eso. Sí. Bueno, aparte de que esto es una broma, la mayoría de las urgencias vienen provocadas por la mala gestión de nuestros compromisos. ¿Qué ocurre? Como no tenemos el hábito de sacar las cosas de nuestra cabeza, sabemos que se nos van a olvidar, lo primero que hacemos es decir, oye, esto es muy urgente, porque lo primero, yo no quiero recopilar que te pasaba a ti un trabajo, porque eso no me gusta y no tengo el hábito. Lo segundo, cuando me llega a mí, como sé que se me va a olvidar, digo, mira, me lo quito de encima, y porque me han dicho que es una urgencia. Y así vamos actuando. Y lo que realmente estamos trabajando son imprevistos. Hoy en día el trabajo está lleno de imprevistos y esa es la salsa que tiene el trabajo de hoy en día, si se le puede llamar salsa, pero no son urgencias. Una urgencia es una cosa que me hace parar en seco, que me hace parar y tomar una decisión, hacer algo. Un ejemplo, un infarto. Si hay un infarto, si a una persona le da un infarto, hay que parar lo que se está haciendo, no podemos seguir con la reunión, le tenemos que atender. Pero si nos dicen, oye, mira, que en el baño se ha roto el grifo, está saliendo agua, bueno, ya se llamará al fontanero, ya vendrá. El problema es que todo lo tratamos como si fueran infartos. ¿Y por qué lo tratamos así? Porque no somos capaces de pararnos a pensar sobre lo que nos ha llegado. Oye, vamos a ver, ¿qué nos ha llegado? ¿Requiere la ayuda de alguna otra persona? ¿Conozco el tema lo suficiente como para ponérmelo a hacer? ¿Cuántas personas van a estar paradas por este tema? Si no lo hago, ¿qué pasa? O sea, me tengo que preguntar una serie de cosas. Y lo más importante, oye, ¿puedo esperar esto 20 minutos? Henry Ford, el famoso Henry Ford, dijo que él en su vida había visto una cosa que no hubiera podido esperar 20 minutos. Pues bueno, si esa cosa puede esperar 20 minutos, ya no es una urgencia, es un imprevisto. Porque si fuera una urgencia, tendría que dejar lo que estuviera haciendo y ponerme a enfrentarme a esa urgencia. Y hoy en día yo cuando pregunto en mis seminarios, oye, lo que habéis pensado, esas urgencias que habéis tenido, ¿podrían haber esperado 20 minutos? La mayoría de la gente me dice que sí, y que la mayoría de las cosas pueden esperar 20 minutos. Si puede esperar 20 minutos, ¿qué puede pasar?
que termino la tarea que estoy haciendo, o que me permite dejarla en un momento en que yo la controlo y no tengo que empezar otra vez retomarla de atrás, como decíamos antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar en lo que nos viene, hacernos una serie de preguntas, evaluar, apuntarla, apartarla y seguir trabajando, y después retomarla. Bueno, aunque todos conocemos ese refrán de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, yo creo que también hay mucha costumbre cuando hay una tarea difícil o complicada de decir, bueno, pues ya la haré mañana. Yo creo que eso afecta a la productividad también, ¿verdad? Yo suelo decir, deja para mañana lo que puedas hacer mañana. Claro. Y haz hoy lo que debas hacer. Lo que tengas que hacer hoy, correcto. Esa es una idea que nos viene inculcada desde nuestros abuelos. Sí, nos venía nuestra biografía. Claro. Michel, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, acostúmbrate y tal. No, en productividad es una gran mentira. ¿Por qué voy a hacer lo que puedo hacer mañana hoy? Yo me tendré que dedicar a las cosas que hoy he dicho que son prioritarias. Déjalas de mañana para mañana. Esta es una decisión racional mía. Vale, bien. El problema es que muchas veces caemos en la dilación irracional, que es la procrastinación. Estamos ante una tarea, decimos, ya lo haré mañana. Ya lo haré mañana. Hoy no me apetece. Hoy estoy cargadito. Hoy tengo muchas cosas, ya lo haré mañana. Y llega mañana y dice, hoy no voy a poder tampoco. Para pasar mañana. Llega a pasar mañana y dice, bueno, hoy como es jueves, ya lo haré la semana que viene. Eso es la dilación irracional. Sí. Eso es la procrastinación. Bien, esa es una manera muy poco productiva de trabajar. Pero ¿por qué se produce eso? En general se producen por tres motivos. Miedo, tarea muy grande, o que no hemos identificado las cosas que las tenemos que hacer y hemos situado mal la tarea en nuestro día. No todas las tareas se pueden hacer en cualquier momento del día. Yo, por ejemplo, si tengo que hacer una tarea que me requiera concentración, yo no me puedo poner a hacer esa tarea después de comer ni a partir de media mañana. ¿Por qué? Porque mi capacidad de concentración poco a poco va desgastándose. Va decayendo, obviamente. Entonces tengo que identificar en cada tarea cuál es su mejor momento para, de alguna manera, saber cómo colocar las tareas. No tiene nada que ver con la planificación. Esa es la forma de distribuir un poquito mi trabajo. Entonces, es una de las razones por la que posponemos irracionalmente cosas. Pues si yo tengo que hacer un presupuesto sobre el que tengo que poner mucha concentración porque tengo que hacer unos cálculos, o tengo que integrar unos nuevos elementos, o tengo que hacer, yo qué sé, estar atento, y digo, lo voy a dejar para las 6 de la tarde porque entonces voy a estar solo en la oficina, nadie me va a molestar, no me va a sonar el teléfono, ni nadie me va a venir a interrumpir. Bien, a las 6 de la tarde vas a estar lo suficientemente cansado para mirar esa tarea. Es muy alta para esa hora. Lo que yo suelo decir, poner cara de agua y decir, mira, me la voy a llevar a casa, que seguro que en casa la hago. Y efectivamente me la meto en el maletín y me la llevo a casa, pero en casa se quedará sin hacer porque tampoco más cansado, ya. Pero estaré más cansado. Vale, pues la he situado mal. Otras veces es por miedo. Muchas veces es muy típico en los comerciales. Me dicen, oye, tienes que ir a donde ese cliente que hay que subirle el 3% el precio. Y como te da miedo lo que te va a decir el cliente, pasas durante toda la semana por delante de su oficina y no entras. O le tienes que pedir a tu jefe, oye, que el martes necesitaría salir antes, pero como te da miedo, hasta el lunes no le... Claro. Estás procrastinando por miedo. Vale, pues oye, somos adultos y todos sabemos cuándo le tenemos que echar el valor suficiente para hacer las cosas. Y la otra razón es porque la tarea sea muy grande. Si tenemos una tarea que la vemos, yo lo suelo decir, como un elefante, pues eso nos echa para atrás. Entonces lo que tenemos que hacer es fraccionar las tareas. Tenemos que fraccionar nuestro trabajo en tareas más digeribles y hacerlo por trozos.
Pero eso se llama procrastinación. Procrastinación. Vamos a hablar de un caso concreto. Nos decías antes que los emails, los correos electrónicos, los WhatsApp, que afectan mucho a la productividad. Bueno, ¿cómo podemos gestionar esto para que no afecte tanto? Bueno, yo creo que es un mal endémico de este siglo XXI. Sí, bueno, el correo es un mal endémico desde hace, vamos a poner, 10 años, igual algo más. Sí. Y el WhatsApp es un mal endémico que ha empezado relativamente hace Pero con mucha fuerza. Sí, con mucha fuerza. Sí. Y ya el WhatsApp está sustituyendo de alguna manera algunos correos electrónicos, pero el correo electrónico tiene hoy en día mucha fuerza. Según mis estadísticas, un trabajador de conocimiento le puede dedicar de promedio alrededor de 2 horas al día al correo electrónico. Eso es un 25% de su jornada. Y eso significa una mala gestión de su correo. Yo cuando digo que el correo electrónico no lo deberíamos dedicar a más que un cuarto de hora al día, la gente me suele mirar como diciendo, es imposible. Una de dos, o no recibe correos electrónicos o se ha casado con la otra cosa. Sí. Bien, yo lo digo públicamente, yo puedo recibir entre alrededor de 150 correos al día y no me lleva más de un cuarto de hora procesarlos todos. Bueno, pues cuéntanos cómo lo haces, que vale, te lo vamos a agradecer. Sí, no, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que nos llega por el correo electrónico. Y por el correo electrónico solo nos llegan 3 tipos de cosas. Si alguien ve alguna cosa más, que me la avisen, porque yo todavía no la he conseguido ver. Te viene información, te viene basura y te vienen tareas. No te viene nada más. Entonces tenemos que diferenciar lo que nos viene y en función de eso actuar. Otro problema que tiene el correo electrónico es que lo leemos cronológicamente. Es decir, tú enciendes tu gestor de correo electrónico, el Outlook, el Gmail, Mozilla, el que sea, miras la pantalla y ves 20 correos electrónicos. Vale, no te queda más remedio que empezar por el de arriba o por el de abajo y ir uno pum. Los estás mirando cronológicamente y estás dándole la misma importancia a una tarea que una información, que una tontería, que a la basura. Entonces no estamos actuando bien. Para eso debemos de utilizar filtros o reglas, según que gestor de tareas lo llama filtro, lo llama reglas. Y deberíamos de lograr que la máquina nos filtrara los correos por importancia. No me voy a poner a explicar ahora aquí porque dependiendo de qué gestor se hace de una manera o se hace de otra. Pero tú podrías tener una carpeta en la que tuvieras correos de tu jefe, correos de clientes y correos VIPs, por ejemplo, correos de tu equipo de trabajo, correos del proyecto, correos de tu familia, newsletter, basura. Si la máquina te los va clasificando y te lo hace, y te lo hace sin que tú te enteres, porque te lo hace de manera automática, tú sabes en todo momento a qué correo, a qué carpeta te tienes que ir inmediatamente, y cuáles tienes que obviar. Dejar atrás. Lo segundo, estamos todo el día con el correo electrónico encendido, lo cual nos lleva a que cada vez que nos entra un correo electrónico nos está provocando una interrupción. Encima, tenemos tan asumido el tema del correo electrónico que hay personas, y esto lo hace todo el mundo, como pasen 5 minutos y no haya recibido un correo, dices, uy, se me ha averiado el logo, le voy a dar a enviar y recibir porque esto no funciona. Y que no. Y dices, no, chicos, que no tienes ningún correo, estate tranquilo. Sí. Vivimos completamente enganchados al correo electrónico. Totalmente. Lo primero, debemos de estar todo el día con el gestor de correo electrónico apagado. Y dices, apagado, y si me llega, no te preocupes. Con mirar 4, 5, 6 veces al día el correo electrónico es suficiente, y dedícate a trabajar para que no tengas interrupciones. De vez en cuando coges y dices, vamos a mirar el correo electrónico, lo abres, le das enviar y recibir, te los clasificará, mirarás lo que te interese
y ahora debes de actuar con el correo electrónico. Lo que no debes de hacer es ponerte a hacer el correo electrónico que te ha llegado. ¿Por qué? Porque estás actuando como con las urgencias. Sí. Me llega esto, me voy a poner a resolverlo. No. Recopílalo, llévatelo a una lista, donde después lo puedas ver con objetividad, porque ahora no lo estás viendo con objetividad, ahora estás viendo el correo con la carga emocional que te venga. Si es de tu jefe te va a venir con nerviosismo, si lo ves que es de un cliente, uy, esto será importante. No, sácatelos. Tú piensa y decide de lo que es. ¿Qué es basura? A la basura. ¿Qué es información? La archivas. Si es una información con la que tienes que hacer algo, sacas la tarea y te la llevas a tu lista de tareas. Que te están pidiendo hacer una cosa que son tareas, pues te lo llevas a tu lista de tareas. Y en 5 minutos tienes finiquitado el gestionar tu correo electrónico. Nunca nos pongamos a hacer el correo electrónico según nos llega, sino que veamos lo que es y actuemos como con las tareas. La recopilamos y después ya veremos lo que tengamos que hacer con ellas. Correcto. Hoy has comentado en varias ocasiones que debemos pensar sobre nuestro trabajo en vez de en nuestro trabajo. Sí. ¿Cuál es la diferencia, esa sutil diferencia? Sí, mira, vamos a ver. Nosotros solemos diferenciar lo que es una tarea de un proyecto. Sí. Y es un concepto fundamental. Y es un concepto que viene de GTD. GTD es un método americano en el que yo soy especializado también, que lo diseñó David Allen, y David Allen habla de la diferencia de tarea a proyecto. Una tarea es una cosa que puedo empezar, la puedo hacer y la puedo terminar en un espacio de tiempo relativamente corto, media hora, 1 hora, 10 minutos, hora y media, pero la puedo hacer. Sin embargo, un proyecto es un resultado que yo busco, no es una tarea que yo puedo hacer, es algo que para hacerlo necesito hacer varias tareas. Sí. Se suele decir que a partir de, si tienes que hacer más de una tarea, ya es un proyecto. Y te voy a poner un ejemplo. Tú tienes que pasar la ITV al coche. Eso sería para ti una tarea. No, eso sería un proyecto. Lo primero, tú no vas a pasar la ITV al coche, te lo va a pasar otra persona. Entonces tú no puedes hacer nada para pasar la ITV. ¿Qué quieres con la ITV? ¿Te das cuenta que ya estamos empezando a pensar en lo que nos ha llegado? Pues yo lo que quiero es tener una pegatina con la cual voy a poder circular sin que me paren y me multen, y bueno, pues voy a tener una seguridad relativa de que mi coche está en condiciones de circular. O sea, yo cuando voy a pasar la ITV la voy a pasar por eso. Bien. ¿Qué tengo que hacer para pasar la ITV? Pues bueno, le tendrás que hacer una revisión mínima a tu coche, salvo que te quieras jugar el ir y que te encuentren que tienes mucho consumo de CO2 o que tienes con las ruedas mal y te echan para atrás. Sí, correcto. Pues igual tienes que llamar a un taller de confianza, pedir 1 hora para que te revisen el coche. Bueno, lo tendrás que llevar y alguien te tendrá que ayudar a ir al trabajo, después lo tendrás que ir a recoger. Después, no sé aquí, pero en Guipúzcoa tienes que pedir cita a la ITV para pasar. Tú no puedes presentarte porque no te la pasa. Y después tendrás que ir. Ya ves que son un montón de tareas diferentes. Y son unas tareas que algunas te llevan 3 minutos y otras te llevan más tiempo. Pues eso es un proyecto. Si nos fijamos en lo que nosotros pensamos que son tareas, que son trabajos, la mayoría son proyectos. La gran mayoría. Son cosas que realmente tenemos que hacer varias cosas para completarlas. Y encima no pensamos en ellas. Nos llega ese correo electrónico en el cual ponemos una cara, yo suelo decir, de hada, abrimos los ojos con sorpresa, decimos, ¡puf! Lo que hay aquí. Lo pongo como no leído y digo, ya lo miraré más tarde. ¿Qué estoy haciendo? Evitar pensar sobre ello. Claro. Eso me va a causar estrés, porque sé que tengo ahí una cosa incompleta y no sé lo que hay ahí. Lo que decíamos al principio, el no saber lo que no estás haciendo te está causando estrés. Y probablemente eso estaría ahí hasta que te estalle, ¡pum!
Y entonces es cuando salen las urgencias. Claro. Si yo cojo ese correo electrónico y le digo, bueno, vamos a ver, eso me ha llegado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es un proyecto. Lo registro como un proyecto y ya le dedicaré un tiempo determinado para pensar sobre él. Que me haya llegado el correo electrónico no significa que tengo que pensar en este momento. Ya dedicaré varios momentos a lo largo de mi día para ir pensando sobre las cosas que me han llegado y decidir lo que son. Pues esto es una tarea, o esto es un proyecto, esto es una trivialidad, esto no lo voy a hacer. Bueno, ya iré pensando, pero sobre todo con esas cosas que yo le llamo proyectos, lo que debemos de hacer es, o en ese momento o en otro momento posterior, trocearlos para ver las tareas que tienen. Siempre deberemos de sacar mínimamente una tarea. Y esa tarea puede consistir en pensar en ese proyecto. Y nada más. Ya has sacado la tarea para iniciarlo. Claro. Cantidad de cosas que tenemos por ahí, y ahora yo te pido que hagas un ejercicio mental, no hace falta que lo digas, es hasta que seguro que tú tienes más de una tarea que están ahí. ¿Por qué están ahí? Pues porque no hemos pensado qué tareas tenemos que hacer y sobre todo no hemos pensado cuál es la primera que deberíamos de hacer. En cuanto la veamos es muy fácil ponerlo en marcha. En cuanto tú ves encima las tareas troceadas que tienes que hacer para conseguir el resultado que persigues con ese proyecto, es muy fácil anticipar cosas que necesitas. Hombre, pues mira, este informe se lo tengo que pedir a Michel que me lo complete, que me investigue y que me lo mande para tal día. Estoy anticipando dificultades, estoy evitando urgencias, estamos anticipando dificultades o anticipando necesidades. Es muy diferente que yo te diga, oye, ¿me puedes hacer esto para dentro de 3 días? O que te lo diga, oye, ¿me lo puedes hacer para allá? Porque ya me ha estallado debajo de la nariz y tengo que andar corriendo. Bueno, eso es pensar sobre nuestro trabajo. Fundamental, básico en el trabajo del siglo XXI. No, es que está claro que ha cambiado el mundo, ha cambiado el trabajo y la planificación tradicional está obsoleta, ya no sirve para nada. No. ¿Cómo podemos ahora crear esa nueva planificación o cómo podemos sacar adelante el trabajo ahora? La planificación ha quedado obsoleta. Eso de coger y tratar de decir, mira, vamos a ver, mañana miércoles, a ver si a las 8 de la mañana me pongo a hacer esto, después a las 10 esto, a las 11 esto, después voy a hacer esto, pum, 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 y lleno mi día. ¿Qué ocurre? Que a las 8 de la mañana llego, enciendo el correo electrónico, tengo un marrón, me pongo con el marrón, ya lo de las 8 no lo hago, y ya me empieza mi compañero, mi jefe, el teléfono, pum, pam, pam, y no cumplo con la planificación. Y eso es lo recurrente, normal hoy en día. La gente que se planifica raramente cumple con la planificación. Y hombre, lo que me pregunto es lo siguiente: si no cumples con lo que te planificas, ¿por qué te planificas? Claro. O sea, si no vale para nada. Si no te sirve para nada, ¿para qué pierdes tiempo? ¿Para qué te planificas? Vale. Hay otras formas de planificar. Hay otras formas de planificar. Y, bueno, de planificar, de elegir tu tarea. Y la manera más productiva de elegir es identificando en cada momento cuál es la mejor tarea que puedas hacer. Para eso tienes que hacer un trabajo previo de contextualización de tus tareas, de forma que si tú dices, bueno, vamos a ver, 8 de la mañana, 9 de la mañana, cuando tú empiezas a trabajar, yo empiezo a las 6, ¿en qué contexto me voy a encontrar? Pues voy a estar disponible para hacer bien tareas que requieran concentración. Vale, pues si yo soy capaz de filtrar las tareas, y es posible, que solo requieran concentración, solo voy a ver las tareas que requieran concentración, no voy a ver las llamadas que tengo que hacer, no voy a ver los informes estos informes que son recurrentes, que son sota, caballo y rey que tengo que hacer, no voy a ver los emails que tengo que contestar a ver si voy a ir a la reunión, no, voy a centrar, voy a quitar un montón de cosas, voy a estrechar mi foco y voy a ver solo las tareas que se puede hacer bien en ese momento.
mi elección va a ser mucho más sencilla. Date cuenta que hoy en día, si preguntas a cualquier persona, y eso yo lo hago siempre, antes de empezar cualquiera de mis seminarios, le suelo preguntar a las personas que asisten: ¿tenéis la sensación de que tenéis muchas más cosas que hacer que tiempo para hacerlas? Todos me dicen que sí. Si tienes muchas más cosas que hacer que tiempo para hacerlas, tienes un problema. Y es elegirlas bien. Claro, seleccionarlas es fundamental. Entonces, la manera de elegir bien es ir acotando, cerrando tu foco de visión para que veas en este momento solo estas cosas que puedo hacer. Suponte, si ahora decido que voy a hacer llamadas por teléfono y solo veo las llamadas que voy a hacer o que debo hacer, me quito los correos, me quito las cosas que requieran concentración, me quito las cosas que el ese que tengo que llenar. Voy a ver las llamadas, yo voy a saber por cuál tengo que empezar, cuál es lo importante, cuál puedo dejar para la tarde. Correcto. Mi criterio profesional va a ponerse en marcha. Correcto. Yo, si estoy en el aeropuerto y estoy esperando a embarcar, y como tienes que ir una hora antes, estás allí sin hacer nada, yo puedo decir qué cosas puedo hacer fuera de la oficina, o qué cosas tengo para leer. Y puedo buscar en mi ordenador, en mi tablet o en mi teléfono cosas para leer y me puedo poner a leer. O sea, siempre estoy eligiendo las cosas que mejor puedo hacer en ese momento. Y si lo hago así, mi efectividad se va a disparar, mi productividad se va a disparar. Además, hoy en día, con los elementos que tenemos de informáticos y de aplicaciones, creo que nos pueden ayudar mucho, ¿no? A organizar ese trabajo. Hoy en día, como todo, tenemos cantidad de aplicaciones, tenemos gestores de tareas, tenemos gestores de notas, tenemos herramientas para hacer lluvias de ideas, para hacer planning, para filetear los proyectos. Tenemos cantidad de herramientas, algunas que se adaptan mejor a unas metodologías, unas se adaptan mejor a otras, pero tenemos de todo, incluso tenemos gratuitas, tenemos de pago. Y bueno, yo pienso que estamos en el siglo XXI y nos podemos ayudar de las herramientas. Pero una cosa que es fundamental es pensar que una herramienta no nos va a hacer productivo. Yo te puedo dar la mejor herramienta del mundo y te puedo decir: mira, Michel, esta herramienta, además de ser la mejor herramienta del mundo, está hecha expresamente para ti, está hecha a tu medida. Eso no te va a hacer productivo. ¿Te puede ayudar? Yo creo que ni tan siquiera te puede ayudar. Lo que te hará productivo, y volvemos al principio, serán los hábitos. Los hábitos. Las herramientas nunca te dan productividad, son los hábitos. Si tú no tienes el hábito de recopilar, no vas a ir metiendo datos en esa herramienta. Si no quieras trabajando de cabeza y te irás interrumpiendo cada 2 por 3. Si no tienes el hábito de pensar sobre esas cosas, al final lo que tendrás es una lista de tareas amorfa donde has metido un montón de cosas de diferente naturaleza que están todas aquí mezcladas y no te servirá de nada. O sea, sí, las herramientas sí sirven y las hay. Pero lo que tenemos que trabajar son los hábitos. Y una vez que hemos trabajado los hábitos, sabiendo qué hábitos tenemos que trabajar, podremos elegir la herramienta que queramos. Incluso nos podemos hacer una herramienta nosotros con lápiz y papel y funcionar perfectamente. También. Pero lo importante son los hábitos. Ignacio, ha sido un placer que nos cuentes todas estas cosas sobre la productividad y los hábitos. Vamos a adquirir buenos hábitos, a modificar los malos hábitos, y eso nos ayudará a subir la productividad, ¿no? Para mí es una pasión esto de la productividad. Yo, cuando me metí en este mundo, no sabía que me iba a enganchar como me ha enganchado. Y me ha enganchado pues porque veo que ayudas a la gente, que después te escriben, te dicen: joder, José Ignacio, mira los cambios que he hecho, recibes cantidad de satisfacciones en ese aspecto. Y bueno, pues oye, yo disfruto tremendamente pues lo mismo como hemos disfrutado nosotros con tu conocimiento. Pues encantado. Vale, hasta cuando quieras.